vamos a la conferencia del día de hoy. Estamos en una serie que se llama Conectándote con Dios. Esta serie tiene el objetivo de ayudarte a tener una conexión más profunda con Dios, a profundizar tu conexión con Dios, a conectarte por primera vez si es que nunca te has conectado con Dios, y si tú ya tienes una conexión con Dios, a profundizar, a fortalecer tu relación. Esta serie está basada en una oración muy conocida, una oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, que se llama, ¿cómo se llama? El Padre Nuestro, ¿verdad? Y que todos nosotros casi nos sabemos de memoria. A ver, traten de decirlo conmigo. El Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, o danos hoy el pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, ¿ok? Y vamos a ver hoy la siguiente parte, ¿verdad? Porque cada una de las porciones del Padre Nuestro, hemos estado revisando una oración particular en la que nosotros hemos estado aprendiendo diferentes cosas. Por ejemplo, cuando vimos la primera parte, nosotros aprendimos que Dios es tan maravilloso, que Dios es tan bueno, que Dios es tan amoroso, que Él ahora nos permite relacionarnos a Él como nuestro, así se llama, nuestro Padre, ¿sí? Y eso es maravilloso, el hecho de que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que conoce todo lo que hay en el universo, quiera tener una relación de amor con nosotros, y que esa relación de amor es una relación de familia, en la cual Él desea ser un padre para nosotros, y Él desea que nosotros seamos sus hijos. Pero para eso, ya aprendimos también, es necesario que nosotros pongamos nuestra confianza en Jesús, tal y como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le aceptaron, a todos los que creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y por eso también nosotros ya aprendimos, no todas las personas desafortunadamente son hijos de Dios, pero todos podemos llegar a ser hijos de Dios. El requisito para poder llegar a ser un hijo de Dios es que pongas tu confianza en Jesús, que le aceptes como el Salvador de tu vida y como el Señor de tu vida. También otra cosa que ya aprendimos es que nuestras oraciones, según nos enseñó Jesús, deben estar siempre dirigidas ¿a quién? Al Padre. Acuérdate que Dios está conformado de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas en una, no son tres dioses. Es un Dios que se manifiesta de tres maneras: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y algo que Jesús nos enseñó es que nuestras oraciones deben estar dirigidas exclusivamente al Padre, en el nombre de Jesús. Y nosotros oramos con la guía, la dirección del Espíritu Santo, porque nosotros a veces batallamos para orar, a veces somos distraídos, a veces no sabemos qué decir, pero Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda a hablar con Él y a dirigirnos a Él, ¿verdad? Es importante que nosotros lo sepamos, porque en México, acuérdense que a nosotros nos han enseñado a dirigir oraciones o rezos a un chorro, ¿verdad?, de personajes, ¿verdad? Bueno, está obviamente Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad?, que no sería tan grave porque es el mismo Dios, pero nos han enseñado a pedirle a José, a María, a San Juditas, ¿a quién más? ¿A quién? ¿A Judas? ¿A Judas? ¿Cómo se llama el que es de cabeza? Es Judas Tadeo el que se pone de cabeza. Bueno, ¿mandé? Es San Antonio de cabeza, ya ves, Alex. Ok, San Antonio de cabeza. Es más, hay gente, ¿verdad? El otro día estaba platicando con mis alumnos de esto, y ellos me decían, bueno, pues es que hay gente, ¿verdad?, que le ora al diablo, le ora a la Santa Muerte. En México, ¿verdad?, le pedimos a medio mundo, ¿verdad?, favores. Pero Dios es muy claro: al único al que debemos de dirigir nuestras oraciones es al Padre, en el nombre de Jesús, con la guía, la dirección del Espíritu Santo. Otra cosa también que aprendimos es que nosotros podemos pedirle a Dios que Él controle nuestra vida, porque cuando nosotros
intentamos controlar nuestra propia vida, nuestra vida realmente está fuera de control, realmente va hacia el desastre, ¿ok? Nosotros necesitamos que alguien mayor que nosotros tome el control de nuestra vida. De hecho, ¿verdad? Para tener una relación con Dios es necesario pedirle que Él controle nuestra vida, que Él sea el amo, el Señor, el patrón de nuestra vida. Otra cosa que también ya aprendimos en esta serie es que tú y yo no fuimos diseñados para vivir preocupados, para vivir en ansiedad, para estar llenos, ¿verdad?, de ansiedad. Nosotros no fuimos diseñados para eso. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien a quien le podemos pedir que supla todas nuestras necesidades. Pregunto, ¿puede Dios satisfacer todas tus necesidades? ¿Sí o no? Sí, nosotros ya aprendimos eso, todas, tus necesidades mentales, tus necesidades emocionales, tus necesidades relacionales, tus necesidades físicas, tus necesidades sexuales, todas las necesidades que tú tengas en tu vida y en tu familia, Dios es el único que puede realmente satisfacerlas todas tus necesidades. Por eso no tenemos necesidad de preocuparnos, porque incluso ya aprendimos que si nosotros preferimos preocuparnos en lugar de pedirle a Dios, realmente lo que estamos haciendo es desconfiar de que Dios es tan bueno y tan amoroso que Él realmente puede satisfacer todas nuestras necesidades. También en los últimos domingos hablamos de dos temas muy importantes y aprendimos, ¿verdad?, que hay dos situaciones que nos llevan a vivir vidas miserables. Una es la culpa y la otra es el resentimiento. La culpa es resultado de que yo me he equivocado, de que yo he hecho las cosas mal, de que he tomado malas decisiones en mi vida. Pero aun cuando he fallado en el pasado, eso no quiere decir que yo tenga que vivir lleno de culpa, cargando la culpa que no me permite disfrutar la vida, ¿ok? Y ya aprendimos que Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos de rumbo y decidimos volvernos a Dios y volvernos a sus brazos, donde Él nos ofrece la gracia. Acuérdate que la gracia es una palabra que quiere decir regalo, ¿sí? Y es un regalo muy característico, porque es un regalo. ¿Qué tipo de regalo es? Inmerecido. Es un regalo que no merezco. ¿Sí? Fíjate bien, la gracia implica que Dios nos dé lo que nosotros no merecemos. Y Él nos lo da, realmente lo hace, ¿ok? La otra cosa que aprendimos que también nos hace la vida miserable, además de la culpa, es el rencor, resentimiento. Y cuando se pone más grave la cosa, se llama amargura, ¿ok? Que es cuando a alguien me hirió, a alguien me lastimó, ¿sí? A alguien pecó contra mí, a alguien me ofendió, y entonces en lugar de ofrecer perdón, todo el tiempo lo traigo atorado en mi mente a la persona que me hirió y me lastimó, y siempre estoy deseándole mal, estoy buscando la manera de que pague por las heridas que me hizo, y entonces eso me lleva a vivir lleno de resentimiento. Hay gente que se resiente contra Dios y piensa que Dios le lastimó, que Dios le hirió, ¿sí? Y aunque Dios realmente no hace eso, ¿verdad? Hay gente que vive así, resentida, ¿ok? Pero también habemos quienes vivimos resentidos contra alguien, ¿verdad? Contra alguna persona. Incluso podemos estar resentidos en contra de algún familiar, en contra de un hijo, en contra de un padre, en contra de un cónyuge, ¿ok? Y nosotros aprendimos que el antídoto, la medicina en contra del rencor, en contra del resentimiento, es ofrecer ¿qué? Perdón, ¿ok? Ahora, ¿a quién le hace daño el resentimiento? ¿A la persona que me hirió o yo que estoy herido? ¿A quién le hace daño? ¿A mí? ¿Sí? Yo soy el único que me daño. Yo soy el único que me vuelvo miserable, ¿ok? Entonces por eso Dios quiere que vivamos libres de todo resentimiento. Y hoy vamos a aprender la séptima, bueno, no es la séptima oración, más bien es la sexta, ¿ok? Pero vamos a aprender el siguiente tipo de oración que aprendemos del Padre Nuestro, que es la oración de, ahí está en la pantalla, liberación, ¿sí? La oración que me ayuda a ser librado, ¿ok? Librado es un nombre propio también, ¿verdad? Pero no estoy hablando de que te conviertas o que te cambies el nombre a Librado Rivera. No, más bien que seas librado, o sea, en el sentido de que seas libre, que seas liberado, que puedas experimentar libertad en tu vida,
¿Libertad de qué? Eso es justo lo que vamos a aprender el día de hoy. Y tiene que ver con esa parte del Padre Nuestro, ¿sí? Que dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. ¿Ok? En esa parte nos vamos a estar enfocando en esta mañana, ¿sí? Y vamos a aprender directamente del Padre Nuestro esta oración de liberación. Déjenme leerles, ¿sí? una nota, ¿verdad? Una nota, ¿verdad? Que una persona le escribió a su pastor y le dijo de esta manera: pastor, cada mañana comienzo con buenas intenciones de que ese día será diferente, pero no pasa absolutamente nada. Vuelvo a los mismos patrones, vuelvo a los mismos malos hábitos, vuelvo a hacer lo malo. Trato de hacer lo correcto, pero vuelvo a decepcionarme a mí mismo y a Dios. He probado de todo, pero sigo cometiendo los mismos errores una y otra vez. Pastor, ¿por qué hago lo que sé que es malo para mí? Me siento muy desanimado, me siento muy decaído. Pastor, necesito ayuda. Ahora, esta carta, esta nota, ¿verdad? Que una persona le escribió a un pastor, no les voy a decir a qué pastor, pero le escribió a un pastor. Es muy probable como muchos de nosotros también nos sintamos todos los días, ¿sí? Batallamos con ciertas prácticas, con ciertos malos hábitos, con ciertas adicciones, con ciertos vicios, y pensamos, hoy va a ser diferente, hoy la cosa va a ser distinta, hoy no voy a caer, solamente para volver a caer y entrar en un ciclo en el cual, ¿verdad?, tengo muy buenas intenciones de no volverlo a hacer, pero viene la atracción, vuelvo a caer, me lleno de culpa, confieso mis pecados y vuelvo a tener buenas intenciones de no volverlo a hacer, solamente para volver a caer, llenarme de culpa, confesar mi pecado y tener buenas intenciones de no volverlo a hacer. Y ese círculo vicioso, algunos de nosotros lo practicamos en nuestras vidas. Nosotros hemos aprendido a través de diferentes series de conferencias que la fuerza de voluntad nunca es suficiente fuerza para cambiar. Que las buenas intenciones nunca son suficientemente buenas para llevarnos a cambiar y a mejorar en nuestras vidas. Nosotros hemos aprendido que se necesita mucho más que la fuerza de voluntad y se necesita mucho más que buenas intenciones para cambiar y mejorar. Y entonces, cuando no lo hacemos así, cuando solamente, ¿verdad?, nuestra fuerza es la fuerza de voluntad o son las buenas intenciones, entramos a este círculo vicioso, ¿sí? Y por eso es de que Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a dirigirnos al Padre y pedirle que nosotros podamos ser librados. Necesitamos orar para ser liberados. ¿Liberados de qué? De nuestros malos hábitos, de nuestras adicciones, de nuestros vicios, de nuestros complejos, de nuestros pecados recurrentes. Vamos a ver lo que dice Mateo 6:13, que es de donde está directamente tomada esta porción de la Biblia, del Padre Nuestro, y vamos a leerlo juntos. Y de hecho les voy a pedir que lo digamos varias veces porque esto lo vamos a memorizar esta semana. Acuérdense que para memorizar una porción de la palabra de Dios es importante primero decir dónde está en la Biblia, luego decir lo que dice y luego volver otra vez a mencionar dónde está en la Biblia, para que de esta manera se nos quede memorizado lo que dice y dónde está en la Biblia. Vamos a decirlo 2 veces, y es más, te voy a pedir que te pongas de pie un momento. Sirve que te despejas tantito, haces tantito ejercicio al pararte y decimos Mateo capítulo 6 versículo 13 a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a decirlo fuerte: a la 1, a las 2, a las 3. Mateo, más fuerte, como si hubieran desayunado hot cakes con chispas de chocolate. Ok, dice así: Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Mateo 6:13. Otra vez, 1, 2, 3. Mateo 6:13.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Mateo 6:13. ¿Ya se lo saben de memoria? A ver, traten de no ver la pantalla. A ver, quítenme tantito la pantalla. Pónganme otra cosa. Pongan mi foto sonriendo. No, no es cierto. Ok, vamos a decirlo rápidamente, ¿sí? Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. ¿Dónde está esto? Mateo 6:13. Muy bien, dense un fuerte aplauso porque ya se lo medio aprendieron. Ok, muy bien, tomen su lugar. Ahora, asegúrate de aprendértelo tú y asegúrate también de que tus hijos, si tienes hijos pequeños o nietecitos o sobrinillos, ¿verdad? Asegúrate que se lo aprendan también, porque esto es una porción muy importante de la Biblia. Ahora, la oración, lo que Jesús nos enseñó a pedirle a Dios es, ahora sí me lo pueden volver a poner, es: Señor, Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. A ver, ¿quién es el maligno? El autor de todo mal, se llama Satanás, ¿ok? Ahora, algunas personas hoy dicen que Satanás, que el diablo es un cuento para asustar a los niños, para poder controlar a los niños y que los niños se porten bien, etcétera, etcétera. Pero la Biblia realmente habla de Satanás, del diablo, como un ser que existe, que habita esta tierra, es un ser espiritual y que él constantemente nos está invitando a hacer lo mal. De hecho, justamente eso es lo que es una tentación. ¿Qué es una tentación? No sé si lo quieras anotar ahí en algún lado en tus notas, porque es importante saber qué es una tentación. La tentación es algo que proviene de Dios, ¿sí o no? Hace rato leímos, Ana nos hizo favor de dirigirnos en la lectura bíblica en Santiago capítulo 1, y uno de los versículos claramente dice que la tentación no proviene de Dios. La tentación proviene justamente de Satanás, ¿ok? ¿Y qué cosa es la tentación? La tentación es una invitación de Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pecar, para hacer algo malo. Otra vez, lo voy a volver a decir porque creo que algunos no lo escribieron. Ok, ¿qué es la tentación? La tentación es una invitación de parte de Satanás, y como bien dice Marce, es una invitación para pecar, ¿verdad? O en otras palabras, para hacer lo malo. Pero no nada más lo malo. A veces te puede invitar a hacer lo bueno. O sea, a veces no necesariamente son cosas malas las que te invita a hacer, ¿sí? Te puede también invitar a hacer cosas que no son malas, pero que sí te apartan de Dios, que te apartan de sus planes y que te apartan de la familia de la iglesia, ¿sí? Te puede también invitar a que te distraigas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a suponer que me ofrecen muy buen trabajo, ¿sí? Me pagan mucho dinero, ¿ok? Y entonces yo tengo la opción de decidir, ¿me quedo en mi trabajo actual o me voy a ese nuevo trabajo? Me pagan súper bien, ¿verdad? Me van a dar una casa en Villarrica, me van a dar un coche último modelo. Eso no es nada malo, ¿sí? No, eso es muy bueno, ¿ok? Ahora, yo tengo que decidir. El único problema es de que el trabajo es los domingos y no voy a poder asistir a la iglesia, ¿sí? Satanás me va a invitar a que elija lo que me aleja de Dios, lo que me distrae. Entonces, fíjate bien, algo que también tenemos que aprender es que Satanás sí efectivamente nos va a invitar a pecar, nos va a invitar a hacer lo malo, pero muchas veces el alejarnos de Dios o el alejarnos de sus planes o el alejarnos de la iglesia, ¿sí? Va a ser mediante cosas que no son necesariamente malas, solamente son cosas que nos nos alejan, ¿sí? Y algunos de nosotros hemos caído justamente en ese tipo de tentaciones. O sea, no son cosas malas, pero tampoco son cosas buenas, no son cosas que nos ayuden a mejorar. Ahora, fíjate bien, la tentación tiene una característica muy peculiar. Es una invitación de tipo mental.
Ay, hoy aprendí que la tentación es dental, me voy a sacar los dientes. No, dental no, mental. ¿Sí? Eso quiere decir que Satanás siempre va a hacerte llegar la invitación mediante un pensamiento en tu mente. ¿Ok? Ahora, quizá tú digas, eso es muy fantasioso, ¿no? No, no tiene nada de fantasioso, porque incluso ahorita yo estoy haciendo exactamente lo mismo. O sea, no te estoy tentando, estoy accediendo a tu mente. Porque tú lo que estás escuchando ahorita está entrando por tus oídos, está entrando por tus ojos, por tus sentidos. ¿Y quién lo está procesando? Tu mente. ¿Sí? Entonces no tiene nada de raro, no tiene nada de extraordinario. ¿Sí? Satanás, al igual que yo, que puedo acceder a tu mente a través de esta conferencia, Satanás también tiene la posibilidad de poner pensamientos en tu mente. Y son invitaciones. ¿Ok? Y todo el tiempo lo va a estar haciendo. Ahora, fíjate bien, si tú le entregas tu vida a Jesús y tú decides que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida, la tentación se va a intensificar más. ¿Sí? Vas a tener más invitaciones a apartarte de Dios, apartarte de sus planes, apartarte de la familia de la iglesia. Si tú, además de tener una relación con Dios, decides servirle, dedicar tu vida a servirle al Señor, ¿qué va a pasar? La tentación se va a intensificar más y más. O sea, la tentación sube de nivel en la medida en que yo me acerco a Dios, en la medida en que yo le rindo más mi vida al Señor. La tentación, no hay tal cosa como que llegue el día en el que yo ya no sea tentado. No, al contrario. Entre más te acercas a Dios, entre más le sirves, más tentación vendrá. Por eso, entre más le sirves, más preparado necesitas estar. Y por eso necesitamos orar para ser liberados, para no caer en la tentación y ser librados del maligno. Ahora, otra cosa también acerca de la tentación es de que muchas veces pensamos que la tentación tiene que ver con Satanás invitándonos a hacer cosas realmente graves. O sea, como por ejemplo, mata a ese taxista, o consume droga, o cosas muy graves. Pero ¿saben qué? Satanás es sumamente sutil en las invitaciones que él nos hace. ¿Todos entendemos lo que significa sutil? ¿Qué significa sutil? ¿Son como los útiles escolares? No, ¿qué es? ¿Qué es sutil? Muy suavecito, muy disfrazado, ¿sí? Con mucho cuidado para que tú no te des cuenta de que estás siendo tentado, ¿sí? Y fíjate bien, Satanás es especialista en tentarnos en cosas muy pequeñitas para que pasen desapercibidas. Acuérdate, la tentación es muy sutil. Y a lo mejor, insisto, Satanás nunca te va a poner una invitación a que mates a alguien, pero sí te puede poner otras invitaciones que, por ejemplo, muchos de nosotros podemos identificar en nuestra vida. Por ejemplo, tentación a hacer lo que es fácil, lo que es rápido, lo que funciona en el corto plazo, lo que es más cómodo, lo que es mejor para mí, hacer lo que no es verdaderamente importante, hacer lo que siempre he hecho, hacer lo correcto. ¿Te acuerdas que te dije que Satanás te puede tentar a hacer cosas buenas? ¿Ok? Puede ser que Satanás te lleve te invite a hacer las cosas correctas, pero a hacerlas con la motivación equivocada. Satanás nos tienta a no hacer nada, a no ayudar a las personas necesitadas. Todas esas son tentaciones muy disfrazadas, muy sutiles, muy suaves, de tal manera que vamos cayendo poquito a poquito sin que te des cuenta. Es un poco como, ¿han oído de esa rana a la que echan a una olla? ¿Sí? Pero no está hirviendo el agua, está templada, está rica. Y entonces poquito a poco le van subiendo el calor y le va subiendo el calor hasta que es destruida, hasta que muere. Bueno, así es como Satanás opera en la tentación. No nos tienta de trancazo con una gran tentación. Va poco a poco, ¿verdad? Va con una tentación muy sutil, una a la vez, y vamos cayendo poco
a poco. Por eso es de que nosotros necesitamos orar. Necesitamos pedirle a Dios, danos una salida. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Como estamos leyendo la palabra de Dios, vamos a leerla fuerte y con ganas, porque nosotros tenemos el privilegio en México de poder leer libremente la palabra de Dios, a diferencia de muchos otros lugares en el mundo donde no es permitido leer la palabra de Dios abiertamente. Así que vamos a leerlo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, vamos a ver lo que dice, vamos a leerlo. Dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesen. Ok, a ver, vamos a detenernos ahí un momento. ¿Qué dice este versículo? Dice que las tentaciones que vienen a nuestra vida no son distintas, no son diferentes a las tentaciones que atraviesan todas las personas. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque muchos de nosotros, cuando somos tentados, pensamos: uy, no, es que a mí Satanás me está tentando de una manera en la que nunca jamás nadie ha sido tentado. No, Satanás es muy poco original. Satanás es muy poco o es muy repetitivo en lo que hace. Lo ha hecho durante mucho tiempo, ha tenido muchos años para practicar, de tal manera que él ya sabe cuál es la estrategia repetitiva para hacernos caer en términos generales a todos los seres humanos. De tal manera que ninguno de nosotros podemos realmente decir: uy, a mí me está tentando, ¿verdad? Como nunca nadie ha tentado. No, nosotros estamos siendo tentados igual que todos los demás. ¿Sí estamos de acuerdo? Sería yo un mentiroso si yo les dijera que yo, por ejemplo, como pastor no estoy siendo tentado. No, yo estoy siendo tentado igual que todos somos tentados. Vamos a seguir leyendo. Y Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Digno de confianza. Él es confiable. Y como Él es confiable, vamos a seguir leyendo, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Dios no va a permitir que la tentación que venga a tu vida sea más grande de lo que tú puedes soportar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios está al pendiente de lo que Satanás hace con cada uno de nosotros. Dios está al tanto del tipo de invitaciones que Satanás pone en nuestra mente, y Dios siempre se va a asegurar que la tentación que venga a nuestra vida no sea más grande de lo que nosotros podemos manejar, de lo que podemos soportar. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, acuérdate de algo: Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Dios nos hizo cómo? ¿A su qué? A su imagen y semejanza. Eso quiere decir que nosotros tenemos algunos rasgos, algunas características parecidas a las de Dios. ¿Ok? Una de las características que Dios nos dio es que Dios nos dio la capacidad de decidir. Se la dio a Adán, por ejemplo, Adán y Eva. ¿Te acuerdas de Adán y Eva, Pérez? ¿Ok? Adán y Eva, sí, acuérdate que Dios les dijo: ustedes pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, menos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el momento en que ustedes coman del árbol del bien y del mal, en ese momento, ¿qué va a pasar con ustedes? Morirán. Fíjate bien, ¿por qué Dios les dio ¿por qué Dios les dio opciones? ¿Por qué ellos tenían la opción de obedecer a Dios y de comer de todos los árboles del huerto y no comer del que no debían de comer? ¿Por qué les dio esa opción? Porque esa es la manera en la que Dios nos permitió ejercer nuestra capacidad de decisión. ¿Sí? Tú decides. Tú eres responsable de las decisiones que tomas. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Yo decido. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tú alguna vez te preguntas: bueno, ¿y por qué Dios permite que el diablo me tiente? Porque de esa manera yo ejercito mi capacidad de decisión. Si no, sería un robot que solamente está programado para hacer ciertas cosas. No, nosotros tenemos libertad. Aquí en la tierra, tú y yo tenemos, la capacidad de decidir. ¿Y qué decisiones puedo tomar? Las mismas que tenía Adán y Eva. ¿Puedo obedecer a Dios o puedo desobedecerlo? La tentación es una invitación a desobedecer a Dios. Pero fíjate bien, Dios permite que yo sea tentado, pero siempre la tentación que viene a mi vida, siempre tengo la posibilidad de decidir hacer lo correcto.
Siempre. ¿Sí? No, pastor, es que yo fui tentado y no hubo manera en la que yo me pudiera resistir a tal tentación. No, la Biblia dice que sí tenías la posibilidad de decir no a la tentación y de optar por hacer lo correcto. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Cuando sean tentados, Él les mostrará una ¿qué? Subraya eso. Él les mostrará una salida para que puedan ¿qué? Resistir, para que puedan ustedes tomar la decisión correcta. Cuando soy tentado, recibo la invitación a hacer lo malo, pero también tengo la posibilidad de hacer lo correcto. El diablo me tienta, pero Dios siempre me da una salida. Dios siempre me da una opción que me permite hacer lo correcto y obedecer a Dios con mi vida. ¿Sí? Entonces fíjate bien, ¿qué podemos aprender de este versículo de 1 Corintios capítulo 10 versículo 13? Que todos tenemos las mismas tentaciones básicas, que nunca son tan grandes que no puedas salir de ellas, que la tentación siempre es una opción. Siempre tengo la opción de obedecer a Dios, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, y tengo la opción de hacer lo malo. Dios nos va a mostrar la salida para poder escapar de la tentación y ser librado de el maligno, de Satanás. Y justamente eso es lo que quiero enseñarte el día de hoy. Quiero mostrarte a través de la Biblia cómo cada uno de nosotros podemos escapar de la tentación, cómo podemos huir de la tentación y cómo podemos ser librados del maligno. Ahora vamos a aprender 6 cosas que nosotros podemos hacer para escapar de la tentación, para huir de la tentación y ser librados del maligno. ¿Están listos para aprenderlas? A ver, levante la mano el que las quiere aprender. O ya le dejamos aquí y mejor nos vamos a comer. No, vamos a verlas. Ok, vamos a ver la número 1. No me esperé a que respondieran porque capaz de que me decían que sí, mejor nos fuéramos a comer. Entonces mejor sí vamos a verlas. Número 1, escríbela. ¿Cómo escapo de la tentación y soy librado del maligno? Número 1, identifico lo que me hace vulnerable. ¿Qué es lo que hago? Identifico aquello, reconozco aquello que me hace vulnerable, aquello en lo que soy débil, aquello que me atrae, aquello, ¿verdad?, que me hace caer fácilmente. Necesito reconocer, necesito identificar lo que me hace vulnerable. Ahora, yo no te tengo que decir a ti qué es lo que te tienta, porque tú ya lo sabes. Y por eso es de que caes. Y por eso es de que yo también caigo, porque yo ya sé en qué áreas de mi vida soy tentado. Lo que realmente cada uno de nosotros necesitamos averiguar es qué es aquello que me hace débil frente a la tentación. ¿Qué es aquello que me hace vulnerable ante la tentación? Vean lo que dice Mateo capítulo 26 versículo 41. Vamos a leerlo juntos fuerte. Dice: permanezcan despiertos. Subraya eso. Permanezcan despiertos. ¿Sí? ¿Cuál es la instrucción de parte de Jesús para nosotros? Permanece despierto, no te duermas. Ahora, no está diciendo que no, hoy en la noche no te vayas a ir a dormir, porque todos nosotros necesitamos dormir y necesitamos dormir bien. Tú necesitas dormir por lo menos unas 6, 7 horas, ¿ok? Y algunos de ustedes están durmiendo muy poquito, entonces necesitan dormir bien, ¿ok? Pero no está hablando del sueño físico. Está hablando de que te mantengas alerta, de que te mantengas vigilante, que no te duermas, ¿verdad? Que estés, ¿verdad?, al pendiente, permanezcan despiertos. Ok, entonces fíjate bien, la primera instrucción es atento, no te duermas, ¿sí? A ver los que están durmiendo aquí en la conferencia, no se duerman, ¿sí? Estén atentos, ¿sí? Estén vigilantes. Y luego dice que hagamos algo más. ¿Y qué? Y oren. Subraya eso, oren para que no caigan en tentación. Pregunto, ¿este versículo está en consonancia con el versículo del Padre Nuestro? Que dice, en el que le pedimos a Dios: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. En perfecta consonancia. Pero además este versículo nos dice que hagamos algo más. O sea, hay que orar y no hay que dejar de orar.
Y hay que pedir: Señor, no me dejes caer en tentación. Señor, ayúdame a no caer en la tentación. Líbrame de Satanás, líbrame de las invitaciones de Satanás. Pero aparte, yo tengo que estar listo, tengo que estar al pendiente, tengo que estar atento. No puedo andar distraído, no puedo andar en mi vida descuidadamente, porque entonces voy a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque fíjate cómo termina este versículo. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cómo es tu cuerpo? Débil. El espíritu quiere agradar a Dios, quiere honrar a Dios, quiere hacer lo correcto, quiere hacer lo bueno. Pero nosotros tenemos una naturaleza carnal, tenemos nuestra carne, y nuestra carne tiene una orientación clara hacia el mal, hacia el pecado, hacia lo que te destruye, hacia lo que te hace daño, hacia aquello que no es correcto. Por eso es de que la Biblia dice que en nosotros hay una guerra en nuestro interior. ¿En qué consiste esa guerra? ¿En qué consiste ese conflicto? Pues que realmente quiero agradar a Dios y quiero hacer lo correcto, pero hago lo que no es correcto y hago lo que no agrada a Dios. Y es una lucha diaria, es una batalla constante en nuestra vida. ¿Sí estamos de acuerdo? No quiero tener estos pensamientos, ¿verdad? No quiero mirar eso que estoy mirando, ¿sí? No quiero consumir esa sustancia, no quiero tener estas malas actitudes, pero las hago, ¿sí? Y es una lucha constante en nuestra vida. Por eso la Biblia dice: atento, permanece despierto y ora para que no caigas en la tentación. Acuérdate, las buenas intenciones y la fuerza de voluntad no son suficientes para hacer lo bueno, no son suficientes para hacer lo correcto. El problema con la fuerza de voluntad es que es limitada, ¿sí? Tenemos poquita fuerza de voluntad, se nos acaba, es muy limitada, ¿ok? Frente a la tentación, la fuerza se acaba y entonces cedo a la tentación. Por eso la Biblia dice: además de orar, necesitas estar atento, necesitas estar despierto, necesitas estar alerta, necesitas estar vigilante de las circunstancias que te hacen vulnerable, las circunstancias en las que tú eres débil. Todos nosotros sabemos eso. Ahora, nosotros aquí hemos enseñado que Dios nos dio a cada uno de nosotros una forma, ¿sí? La forma es un acróstico que se inventó el pastor Rick Warren para enseñarnos todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra formación. La F es de formación espiritual y tiene que ver con los dones espirituales que todos nosotros tenemos cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. La O es de oportunidades del corazón, que tiene que ver con nuestras preferencias, nuestros gustos, aquellas cosas que nos apasionan. Luego está la R de recursos, que tiene que ver con nuestros talentos, tiene que ver con todas aquellas cosas en las que somos muy buenos, ¿sí? Luego está la M de mi personalidad, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con el temperamento, que tiene que ver con la personalidad. Y está también la A de antecedentes, que tiene que ver con nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Hemos tenido experiencias de todo tipo: experiencias familiares, experiencias relacionales, experiencias educativas. Hemos tenido de todo tipo de experiencias, y eso es lo que nos hace ser únicos, ¿sí? ¿A quién Dios le dio una forma igual a la tuya? A nadie, solo a ti, ¿sí? Gracias a Dios solo hay un Paco de Lara, ¿sí? Porque Dios me dio a mí ciertas características. Me dio una personalidad, me dio un carácter, me dio un temperamento, y esa combinación solo la tengo yo, ¿sí? Además físicamente también, o sea, aunque todos tenemos ojos, tus ojos nunca son iguales a los de nadie más, ¿sí? Aunque todos tenemos huellas dactilares, tu huella dactilar, sí se llama huella dactilar, ¿verdad? Las huellas dactilares, cada una es diferente. Dios nos hizo diferentes. Ahora, fíjate bien, si Dios nos hizo a cada uno diferentes, aunque Satanás tiene la misma estrategia generalizada para tentarnos, él sabe qué debilidad en particular tiene cada uno de nosotros.
Y entonces se va sobre nosotros. ¿Sí? La Biblia dice que Satanás es parecido a un león hambriento. Bueno, y eso ya se lo estoy agregando yo, pero un león rugiente, ¿verdad? Pero sí tiene sentido que esté hambriento, porque dice, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sí? Ahora, ¿a quién se quiere echar este Satanás que es como un león rugiente? A ti, a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer mediante la tentación. Y él va específicamente, ¿verdad? A partir de la información que él tiene la posibilidad de tener, él va también a ser tentado, porque cada uno de nosotros también tenemos debilidades. Tenemos fortalezas, pero tenemos también debilidades. Ahora, ¿de dónde vienen las tentaciones de tu vida? Vienen de dos lugares. ¿Sí? No sé si esto lo quieras anotar, porque eso no viene ahí en las notas. ¿De dónde viene? ¿Qué pregunté? ¿De dónde viene qué? ¿De dónde vienen Benito Juárez? No, ¿de dónde vienen las tentaciones de tu vida? Provienen de dos lugares: de mi naturaleza, ¿sí? Y de mi crianza. ¿Sí? Que aquellos que estudiamos algunas cosas, ¿verdad? A través de la ciencia sabemos que nosotros somos seres biológicos y somos seres sociales, somos seres culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay características biológicas dadas que tú y yo no pedimos, que tú y yo no escogimos y que las tenemos, ¿verdad? Que tiene que ver con tu aspecto físico, pero tiene que ver también con muchos rasgos de tu personalidad. Por ejemplo, el temperamento. El temperamento es netamente de origen biológico, ¿sí? Y ese no va a cambiar a lo largo de tu vida. Es el que te tocó y es el que vas a tener y siempre lo vas a tener. Pero hay otros rasgos de la personalidad que no son biológicos. ¿De dónde los sacaste? De tu convivencia, de tu relación, de tu interacción, de tu comunicación con tus padres, por ejemplo. Con aquellas personas con las que tú fuiste criado, con aquellas personas con las que creciste. Y tú y yo empezamos a, ¿cómo se llama? A incorporarlas en nuestra vida. ¿Sí? Por eso es de que conforme vas creciendo, ¿verdad? A lo mejor tú dices, ay, cómo me caía mal, cómo hablaba mi papá. Pero tú te encuentras hablando al rato igual que tu papá. Dices, ay, caray, ando hablando igual que mi papá. Claro, porque fuiste marcado por esa interacción, por esa relación. Y, por ejemplo, ¿verdad? Algunas de las características que obtuvimos de nuestros padres o del círculo en el cual crecimos, algunas son muy buenas características, pero otras no tantas. Otras se convierten en debilidades, se convierten en situaciones que nos hacen caer. Igual en nuestra naturaleza, ¿ok? Hay algunos aspectos en nuestra vida que a lo mejor no podemos entender de por qué tengo esta inclinación a esto. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Que, porque nunca se ha demostrado científicamente, ¿verdad? Que por ejemplo, los pensamientos homosexuales o cualquier otro tipo de pensamientos estén anclados, ¿verdad? A nuestra genética, pero sí muchos pensamientos que tenemos, muchas disposiciones, muchas preferencias, a lo mejor tú y yo no entendemos por qué tengo esto. Bueno, eso se debe a que tenemos, según dice la Biblia, como ya lo expliqué, una naturaleza carnal, una naturaleza de origen biológico, que tiene una tendencia al pecado, tiene una tendencia a lo malo. ¿Sí? Entonces, de ahí vienen nuestras tentaciones, de esas debilidades. Ahora, por eso es de que ninguno de nosotros podemos ponernos en un pedestal y desde allí empezar a señalar a los demás y decir, ay, pobrecillos, ¿verdad? Que son tentados, ay, pobrecillos aquellos, ¿verdad? Que tienen ese tipo de pensamientos en su mente. No, es que todos somos diferentes y todos tenemos debilidades y todos vamos a ser tentados de una o de otra manera. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso no nos podemos ni comparar, ni estamos en posibilidad de juzgar a otros. Solo Dios es el juez. Él es el que realmente puede juzgar. Ahora, por eso te voy a invitar a que nos hagamos estas 5 preguntas de manera personal. 5 preguntas. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas?
Ok, estas 5 preguntas te van a ayudar a que tú puedas identificar cuándo eres, o más bien en qué circunstancias tú y yo somos más vulnerables, somos más débiles, somos más propensos a caer en la tentación. Vamos a la primera. Primero, ¿cuándo soy tentado? Escríbela. ¿Cuándo soy tentado? Necesito saber la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo soy mayormente tentado? ¿Cuándo? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? ¿En qué momento? ¿Sí? Hay personas que somos tentados y casi al despertar, ¿sí? Y comenzamos a tener todo tipo de invitaciones a hacerlo mal, ¿ok? Cuando estoy de vacaciones, cuando es tiempo de trabajar, ¿sí? Cuando estoy a solas o sea, ok, ¿cuándo? ¿En qué momento soy más tentado? Otra, ¿dónde? ¿Dónde soy más tentado? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué lugar soy más tentado? ¿Sí? ¿Dónde soy más tentado? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En tu trabajo cuando estás frente a una computadora? ¿Sí? ¿En una fiesta cuando estás con amigos? ¿Sí? ¿En un bar cuando estás frente al alcohol? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En dónde eres? ¿En tu cuarto cuando estás tú solo? ¿Sí? ¿Dónde eres más tentado? Luego, otra pregunta. ¿Quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Estoy solo? ¿Sí? Habemos quienes somos tentados solo cuando estamos solos. Hay otros, ¿verdad? No, es que soy tentado cuando estoy con mi novia, con mi novio. ¿Sí? Estoy tentado cuando estoy con mi familia. Estoy tentado cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mis compañeros de trabajo. ¿Con quién estás? ¿Sí? Otra, ¿qué beneficio temporal recibo cuando cedo? ¿Qué beneficio temporal recibo cuando cedo? Siempre hay un pago, siempre hay una retribución, siempre hay un beneficio ante la tentación. Y por eso es por eso que caemos fácilmente. ¿Sí? Porque nos ofrece algo que nosotros necesitamos, que nosotros queremos, que nosotros pensamos, ¿verdad?, que deberíamos de tener en nuestra vida. Ahora, hay algo que tú debes de saber acerca del pecado y que la Biblia dice: el pecado no es aburrido. El pecado no implica sufrimiento. El pecado es deleitoso, es placentero, es delicioso, es súper divertido. Por eso es de que caemos, por eso es de que cedemos ante la tentación. Porque la Biblia dice que el pecado siempre trae placer, siempre trae una aparente felicidad a nuestra vida. Pero también lo que dice la Biblia es que siempre es temporal. Dura un momentito y luego me hace sentir miserable, me hace sentir culpable, me hace sentir mal, me hunde, me destruye. Pero al principio siempre tiene una gran retribución. Por eso el pecado, por eso somos pecadores, porque el pecado hay que aceptarlo. El pecado nos encanta y no nos debería de encantar. ¿Sí? Realmente, ¿verdad? El pecado se disfruta mucho temporalmente. ¿Ok? Última pregunta. ¿Cómo me siento justo antes de ser tentado? ¿Qué sentimiento tengo? ¿Sí? ¿Qué emoción estoy experimentando en mi vida justo antes de ser tentado? A lo mejor te sientes muy frustrado, o sea, eres tentado justo cuando estás experimentando gran frustración en tu vida. A lo mejor eres tentado cuando tienes ese sentimiento de estrés, quizá, ¿verdad?, cuando te sientes solo, quizá cuando perdiste el sueño en la noche, quizá cuando estabas muy triste, estabas muy deprimido. En otras palabras, identifica el detonante emocional que te lleva a ser tentado.
hay un detonante de tipo emocional, previo a la tentación. ¿Cuándo es que soy tentado? Cuando me siento realmente cansado físicamente, cuando estoy muy frustrado, ¿sí? Es cuando caigo ante la tentación. Ahora, es muy importante que nosotros podamos tener respuestas a estas preguntas. Por eso, fíjate bien, a un ladito de las preguntas, ponle con letras grandes: tarea urgente, tarea urgente. Contestar estas 5 preguntas, ¿ok? Porque de esa manera vas a estar alerta, de esa manera vas a estar, como dice el versículo, despierto, vas a estar vigilante para no caer ante la tentación. Ok, ahora, punto número 2. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, punto número 2. Lo segundo que hago, además de identificar lo que me hace vulnerable, número 2, planifico evitarla. Tengo que hacerme de un plan para evitar la tentación. Si yo sé que la tentación me llega cuando me siento triste y que me voy al bar y que estoy ahí con mis amigos, entonces tengo que hacer un plan, que cada vez que me sienta triste no voy a ir a ese lugar, no me voy a juntar con esas personas. Tengo que tener un plan para evitar la tentación. Fíjate bien que ahí dice, ¿verdad? Para evitarla. No para resistirla, no para hacerle frente, no para hacerle batalla, porque a la tentación no le hacemos pleito, no la resistimos, la evitamos. O te lo voy a decir de otra manera: huimos de la tentación. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero necesito tener un plan, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que yo tengo que decidir qué hacer antes de que llegue la tentación. ¿Dónde lo dice? Proverbios 4, 26 y 27. Vamos a leerlo juntos. Proverbios 4, 26 y 27 dice: traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Ahí está claramente. Subraya donde dice: traza un sendero recto para tus pies. En otras palabras, haz un plan. ¿Sí? Si tú eres tentado frente a una computadora cuando estás solo en tu cuarto, tienes que tener un plan para no estar nunca a solas, triste, en tu habitación con una computadora o con una pantalla con acceso a internet, porque entonces vas a ser tentado. ¿Sí me explico? Necesito tener un plan. Ya que sé cuál es mi debilidad, la situación vulnerable, necesito tener un plan y no desviarme de ese plan. Subraya donde dice el versículo: no te desvíes, no te desvíes. O sea, apégate al plan, evita que tus pies sigan el mal. La tentación siempre inicia con un deseo natural dentro de mi vida, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me siento triste, tengo necesidad de alivio, tengo necesidad de consuelo. Satanás me va a decir: eso te puede consolar y te va a dar alivio rapidito. Pero te va a llevar a que el consuelo sea de forma incorrecta, de forma equivocada. Me va a llevar a abusar de algo que Dios me ha dado para bien. Por eso, lo digo nuevamente: si tú eres tentado en un bar, tu plan debe de incluir nunca ir a un bar. ¿Sí estamos de acuerdo? Número 3. La tercera cosa, además de tener un plan para evitar la tentación, es: cuido mi corazón. Tengo que guardar mi corazón. Tengo que ser sumamente cuidadoso con mi corazón. O sea, con mi esposa. No, o sea, tu corazón. ¿Por qué? Porque la tentación, ya hemos aprendido, siempre comienza afuera de ti. No, la tentación comienza dentro de ti. Y luego viene la invitación externa. Yo tengo un deseo, tengo una necesidad, tengo que, ¿verdad?, tener mucho cuidado. Voy a leerte un versículo que no tienes ahí en tus notas, ni está en las pantallas. Te lo voy a leer para que tú veas que claramente la Biblia lo dice. Ya lo leímos hace un rato, que leímos Santiago capítulo 1. No sé si quieras anotar la cita para que la leas tú después. Santiago 1, 14 y 15.
Santiago 1, 14 y 15. Dice de la siguiente manera, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da luz la muerte. Aquí se habla de un caminito que seguimos cuando caemos en la tentación. Todo comienza en mis propios deseos internos, ¿sí? Internamente viene la tentación externa, cedo a ella y caigo en el pecado, y el resultado del pecado, como todos nosotros ya lo sabemos, es ¿la qué? La tortilla que está ya muy cara. A ver, ¿están aquí? La muerte. El pecado trae como resultado la muerte. ¿Qué es la muerte? Destrucción, daño. ¿Sí estamos de acuerdo? Es un patrón, siempre es el mismo. Todo nace en mi deseo interno, viene la invitación externa llamada tentación, cedo al pecado y trae como resultado un desastre, muerte, destrucción. Si tú realmente quieres romper los malos hábitos, necesitas checar lo que hay en tu interior. Necesitas checar cómo está tu corazón. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 4:23. Mira lo que dice. Vamos a leerlo juntos. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Sí? La Biblia lo dice claramente. De todo lo que puedes cuidar en tu vida, lo más importante es, subráyalo, cuida tu corazón. ¿Por qué es tan importante que cuide mi corazón? Porque este es el que va a determinar el rumbo que voy a llevar. Va a determinar las decisiones que voy a tomar en mi vida. Pueden ser decisiones correctas que me lleven a algo bueno, o pueden ser decisiones incorrectas que me lleven a la destrucción en mi vida. Ahora, fíjate bien, ahí en tu boletín te he puesto, ¿sí?, un test. ¿A cuántos les gustan los tests? ¿Sí? Ok, es una tablita, ok, y la vamos a llenar en este momento, ok. Ahora, fíjate bien, esto te va a ayudar a determinar cómo está tu interior, cómo está tu corazón. Es muy práctico, ok. Ahora, fíjate bien, del lado izquierdo tienes una serie de oraciones, en medio tienes números del 0 al 4 y del lado derecho tienes otra serie de oraciones. Ahora, lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros vamos a hacer una valoración de cómo estamos, ¿ok? Si tú, por ejemplo, te identificas más con la frase de la izquierda, ¿ok?, le vas a poner, por ejemplo, 0, ¿ok? Si tú te identificas más con la de la derecha, le vas a poner 4, ¿sí? Si tú estás como en medio, pues ahí le pones 1, 2 o 3, dependiendo de cómo tú te autoevalúes. A ver, vamos a comenzar. Si ustedes váyanlo marcando. Ok, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Exhausto físicamente o vigoroso y en forma? Tú ponle ahí, valórate, haz una valoración. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Exhausto físicamente o vigoroso y en forma? Siguiente, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Desanimado o pesimista? O en el otro extremo, animado y con esperanza. ¿Vamos bien? ¿Sí están contestando? No estén viendo lo que pongan ahí al lado, porque las respuestas no hay respuestas correctas, ¿ok? Esto es para cada quien, es una autoevaluación muy seria. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Aburrido y descontento o retado y contento? Siguiente, ¿seco o vacío espiritualmente? Ay, me comí la T. Seco, vacío espiritualmente, ahí agréguenle la T, por favor. Espiritualmente vivo y creciendo, ahí faltó también siendo, creciendo, anótenlo para que no les falte ahí, ¿ok? Espiritualmente vivo y creciendo. Siguiente, solo o distante de los demás
o cercano a aquellos que amo? ¿Cómo te encuentras hoy? No se distraiga, hágalo. ¿Inseguro o desconfiado? ¿O confiado y seguro? ¿Profundamente herido o amado y comprendido? Amargado o enojado, o sea, resentido, rencoroso o enojado, o he ofrecido perdón a todos. Otro, triste o feliz. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Fracasado o exitoso? ¿Ok? Muy bien, no le tengas miedo a hacer este test porque es muy importante saber las respuestas. Ahora, fíjate bien, vamos a sumar. Súmale, ¿ok? Súmale a ver cuánto te da. El mínimo que te puede dar es 0, el máximo que te puede dar es 40, ¿ok? Te tiene que salir un número entre el 0 y el 40, ¿ok? Súmale. Si no sabes sumar, usa tu teléfono para que sume por ti, ¿ok? Pero súmale, ¿ok? Y ahorita te voy a dar la interpretación, qué significa el número que tú obtuviste. ¿Listo? ¿Ya sabes qué número tienes? No lo compartas con nadie, esto es tu información privada, ¿ok? No estés mirando a ver si alguien sacó 54, porque no le va a salir, ¿ok? Muy bien, ahora fíjese bien. Si tú sacaste de 30 a 40, esa es muy buena señal. Quiere decir que tu corazón está cuidado, que estás en buena forma y que por lo tanto, ¿sí?, es difícil que cedas a la tentación, es difícil que caigas ante la tentación, porque estás en buena forma, ¿ok? Si sacaste de 20 a 30, estás en peligro serio de ser tentado. Y estás en peligro serio no solamente de ser tentado, estás en peligro serio de caer, de ceder ante la tentación. Si tú sacaste menos de 20, no les voy a preguntar si alguno sacó menos de 20, pero si sacaste menos de 20, estás en una profunda crisis, seria, muy seria. Y lo peor es que no lo sabes, no te das cuenta de la crisis en la que estás. Necesitas consejería bíblica cristiana con urgencia. Necesitas un grupo de apoyo urgente. Necesitas un compañero espiritual que esté monitoreándote constantemente. Sí, es en serio. Estás en serio riesgo de caer en las garras de Satanás. ¿Ok? Ahora, además de los números, hay que hacerte una pregunta más. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo has estado así? ¿Cuánto tiempo llevas en esa crisis que no sabías que estabas en crisis? Porque entre más tiempo lleves en esa crisis, a lo mejor no estamos hablando de meses, sino estamos hablando de años que has estado en esa crisis. Entre más tiempo tengas tú en esa crisis, más grave es. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que nosotros mantenemos una emoción negativa en nuestra vida por mucho tiempo, estamos abriendo la puerta, las ventanas, estamos abriendo el techo completo de nuestra vida para ser tentados en grande. Insisto, Satanás no es un cuentito para asustar a los niños, es un ser real que se rebeló contra Dios, que gobierna este mundo,
que tiene el control del mundo, por eso hay tanta maldad, hay tanto crimen, hay tanta inseguridad, y que quiere acabar contigo y conmigo. ¿Sí? Número 4. Vamos al número 4. Hay algunos como que hasta se espantaron, ¿verdad? Yo la verdad cuando hice este test me espanté. Sí, claro. ¿Ok? Número 4. Oro pidiendo ser librado. Y aquí es donde llegamos al punto que hay que llegar. Ok, Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó en el Padre Nuestro a dirigirnos a Dios y pedir: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Eso es justo lo que tenemos que hacer, orar pidiendo ser librado. Y este es justamente cuando nosotros volteamos a Dios y le decimos: ayuda, ayuda, necesito ayuda. Y muchos en la Biblia han hecho esta oración en el pasado, y los encontramos a grandes personajes de la Biblia clamando a Dios en medio de la crisis, en medio de la tentación, pidiéndole ayuda a Dios. Ahora, ¿por qué yo debería orar esto? Por lo que dice Salmo 50:15. Mira lo que dice, vamos a leerlo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios dice: búscame, háblame, contáctame cuando estés en medio de la crisis, en medio de la angustia, porque cuando tú me buscas, yo te libraré. Subraya eso, yo te libraré. Y esto va a llevar, cuando yo llegue a ser libre del mal, libre de la tentación, eso va a producir adoración hacia Dios. Tú me honrarás. Nosotros deberíamos siempre pedirle la ayuda a Dios cuando estamos siendo tentados, porque el único que realmente puede comprender, el único que puede realmente ponerse en nuestros zapatos y entender lo que estamos viviendo es Él. Nadie más. Él comprende lo que experimentamos. La Biblia dice que Jesús también fue tentado. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? ¿Te acuerdas que antes de iniciar su ministerio pasó 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches? ¿Qué estuvo pasando? Estuvo siendo tentado. ¿Por quién? Por el diablo, por Satanás. O sea, Satanás no se anda con jueguitos. Satanás, sabiendo que el mismo Hijo de Dios andaba aquí en la tierra, fue y quiso acabar con él. Lo tentó y lo tentó a hacer lo malo. Imagínate, si Satanás es capaz de ponerse a tentar a Jesús, ¿tú crees que no te va a tentar a ti? ¿Tú crees que no me va a tentar a mí? Por supuesto que sí. Va a querer acabar con nosotros. Por eso necesito clamar al único que realmente entiende lo que estoy viviendo. Hebreos 4, capítulo 15 y 16 dice, vamos a leerlo juntos: Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Jesús. ¿Ok? Con la única diferencia de que Jesús siempre tuvo la opción de desobedecer, pero Él siempre obedeció. Dice de que Él nunca cometió pecado. Oye, Jesús tuvo la opción realmente de hacer lo malo y de caer en la tentación. Claro, fue tentado. Por eso tú y yo tenemos que saber, ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es el pecado. Y Jesús no cedió, pero fue tentado en todo. Ahora, ¿te fijas? Dice que Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. Eso quiere decir que Jesús fue tentado emocionalmente, relacionalmente, sexualmente, en todo, igual que nosotros. Sigamos leyendo. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso, el trono de la gracia. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. ¿Te fijas que este versículo, que muchas veces hemos dicho, está en el contexto de la tentación? Cuando somos tentados, ¿qué dice la Biblia que hagamos? ¿Huye de Dios o corre hacia Dios? Corre hacia Dios, corre a su trono. En su trono es generoso. Generoso quiere decir que ahí vamos a encontrar, nos va a ser dado, vamos a recibir lo que necesitamos. Dice, ahí recibiremos su compasión, que es su amor, vamos a recibir su bondad, lo bueno que es Él, y nos va a dar el apoyo que nosotros necesitamos cuando más lo necesitamos. Jesús fue tentado a enojarse, a pecar, a todo.
y tuvo la opción de elegir. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo orando en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, justo antes de ser arrestado? ¿Te acuerdas que él oraba a Dios y le decía a Dios: Dios, si fuera posible que esto fuera cambiado, que fuera de otra manera, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, refiriéndose a Dios? ¿No habrá otra manera de lograr la salvación de los seres humanos en la que yo no tenga que padecer? Pero Jesús mismo dice: pero que no se haga lo que yo quiero. O sea, humanamente él estaba asustado de lo que iba a pasar, pero él tomó la decisión, tuvo la opción de no morir, pero tomó la decisión de morir. ¿Sí? Número 5, pongo mi atención en otra cosa. ¿Ok? Si yo quiero escapar de la tentación y ser librado del maligno, número 5, pongo mi atención en otra cosa. Pongo mi atención en otra cosa. En otras palabras, cambio la dirección de mis pensamientos, enfoco mi mente en otra cosa. Si tú estás en el Netflix y tú pones una serie y te empieza a no gustar o te empieza a aburrir, ¿qué haces? ¿La quitas y la cambias? ¿A poco no? ¿A poco te obligan a ver cosas que te aburran? No, claro que no. ¿Sí? Ok, lo mismo es con nuestra mente. Tú y yo, así como podemos tomar el control y controlar lo que queremos ver, nosotros también tenemos la capacidad de tomar el control de nuestros pensamientos y enfocar nuestra mente en lo correcto. ¿Ok? Ahora, es muy importante que tú te des cuenta: entre más resistas la tentación, más vas a caer en ella. Por eso la Biblia nunca dice que resistamos la tentación, dice que corramos, que huyamos de la tentación. Huir de la tentación quiere decir que ni siquiera voy a dedicar energía, procesos mentales en la invitación que me está siendo hecha, porque en el momento en que yo empiezo a resistir mentalmente la tentación, en ese momento caigo. Nosotros en aquello en lo que ponemos nuestra atención es aquello en lo que permanecemos. ¿Por qué? Porque tiene nuestra atención. Lo que tenga tu atención te tiene también a ti. Mira lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 119 versículo 6. Dice: no tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Subraya donde dice atienda. Atienda a todos tus mandamientos. En otras palabras, que mi atención esté puesta en tus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. Si yo tengo mi atención en la verdad de la palabra de Dios, no voy a ser avergonzado, no voy a hacer algo que después me avergüence. ¿Por qué? Porque tengo mi atención puesta en la verdad. Necesito tomar la decisión de en qué voy a enfocar mi mente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, muchas de las cosas que hay aquí en el auditorio, ¿verdad? Algunas de ellas yo las puse. Por ejemplo, yo puse esa cámara que ustedes ni alcanzan a ver allá, pero ahí hay una cámara, ¿ok? Es la cámara 419, no es cierto, pero sí hay una cámara ahí, ¿ok? Esa yo la puse, ¿ok? Y me subí a la escalera, puse el tornillo, la conecté, luego no funcionó y luego me tuve que volver a subir. Y algunos de ustedes me han ayudado, ¿ok? Y me han visto subirme a la escalera multitud de veces, ¿cierto o no cierto? ¿Sí? Ok, ahora, fíjense bien. ¿Saben ustedes que me aterra subirme una escalera? Me dan miedo las alturas, siento vértigo, ¿sí? Y empiezo a sentir que todo se mueve bien feo, ¿ok? Y aún así a cada rato ando arriba de las escaleras, porque aprendí algo acerca de las escaleras, ¿ok? Si tú miras para abajo, seguro te caes. Si tú no ves nunca para abajo y te subes y te mantienes enfocado en el tornillo, en la cámara o en lo que estés poniendo, se te olvida que estás arriba y lo haces con toda naturalidad. El problema es si ves para abajo. No se diga cuando, por ejemplo, no sé si ustedes sepan que ahí hay una terraza, ¿sí? Y ahí hay también unas lámparas. El otro día se cayó una lámpara, entonces me subí a ponerla, ¿ok? Y uno ve para abajo y no ves nada más para abajo, ves para abajo, o sea, ves hasta el piso, ¿ok? Entonces yo no volteo, o sea, yo veo para arriba y me enfoco en lo que estoy haciendo, ¿ok? Y luego ya que acabé rapidito me bajo y no veo para abajo, y ya cuando siento el piso ya me voy, ¿ok? Pero no me dejan de temblar las piernillas,
¿Sí? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? No mires para abajo. Todo depende en dónde te enfocas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, lo mismo es para la tentación. Lo mismo sucede. Si tú ves para abajo, te jala hacia abajo. Entre más piensas en algo, más grande se hace. Entre más atiendes a algo, más te capta, más te tiene. La clave es: administra tus pensamientos. ¿Administra qué? Tú tienes la capacidad de administrar tus pensamientos y decir: en esto sí voy a pensar y en esto no voy a pensar. ¿Sí? Si yo batallo con la pornografía y estoy todo el tiempo: hoy no voy a caer en la pornografía, hoy no voy a caer en la pornografía, hoy no voy a mirar pornografía, al rato voy a estar mirando pornografía, porque me tiene atrapado. ¿Sí? Si yo me enfoco en otra cosa, ¿verdad? Voy a ponerme a hacer otras cosas, voy a ponerme a trabajar, voy a ponerme a leer lo que dice la palabra de Dios. Mi mente no va a estar pensando en lo malo. Voy a estar enfocado en lo que es correcto. ¿Sí? Yo puedo administrar mis pensamientos, ¿verdad? Porque acuérdate, lo que tiene tu atención te atrapa. Y luego tus emociones, ¿verdad? Te lleva a sentirte de cierta manera y tus sentimientos te llevan a actuar de cierta manera. Todo empieza en tu mente. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo administro mis pensamientos, entonces voy a poder, como estamos viendo en este punto, ¿verdad? Voy a poder escapar de la tentación. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, dice: y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Subraya eso, porque iba a quitar esa porcioncita, pero dije: no, la voy a dejar porque está muy buena. ¿Ok? Subraya orgullo. Subraya orgullo. Ay, mugre orgullo. Todos le batallamos con el orgullo y somos bien orgullosos. ¿Sí? Hay gente que dice: no, claro que no, yo no soy nada orgulloso, soy súper humilde. Pues estás peor, porque el orgullo no te deja ni darte cuenta de cuántos batallas con el orgullo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos le batallamos. Y el orgullo nos provoca muchos problemas. Como dice el versículo, el orgullo no nos permite conocer a Dios, pero también me lleva a aparentar, me lleva a vivir una vida doble, me lleva a vivir en las apariencias, tratando de mostrarme ante la gente de una manera cuando en realidad yo sé que soy de otra. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice la segunda parte del versículo. Así, si renuncio al orgullo, así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. En otras palabras, si me deshago del orgullo, ¿sí?, voy a estar en posibilidades de darme cuenta que yo administro lo que pienso. Yo administro qué tipo de pensamientos quiero que haya en mi mente, qué tipo de pensamientos voy a permitir que mi mente procese. Y yo puedo, si yo los administro, puedo hacer que mis pensamientos obedezcan a Dios, que no opten por la tentación, que no opten por el mal, sino que opten por lo correcto. Ahora, capturar tus pensamientos, decidir administrar tus pensamientos, implica práctica. ¿Implica qué? Práctica. ¿Y qué es la práctica? Pues que lo haces una y otra vez. Y si no lo logras, lo vuelves a intentar hasta que lo logres. La práctica hace al maestro. Dice Ezequías 18:49, que no es un libro de la Biblia, pero es un dicho común. La práctica hace al maestro. Entre más practicamos, más hábiles nos volveremos para administrar, controlar nuestros pensamientos. Ahora, fíjate bien, yo no puedo controlar mis sentimientos, pero sí puedo controlar mis pensamientos. Si mis pensamientos están bajo control, mis sentimientos estarán también bajo control. Entre más peleo, más me controla. Por eso, no pelees contra la tentación, huye, ignórala, reenfócate. Romanos 12:21 dice: no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Este es el principio de sustitución. Lleno mi mente de la verdad y la basura de mi mente es, entre más llena esté mi mente de la verdad, la basura y el engaño se van.
¿Sí? Último punto, número 6. A ver, rápidamente, ¿qué hemos aprendido hasta este momento? Ok, que para escapar de la tentación y ser librado del maligno, primero, tengo que identificar aquello que me hace vulnerable. Tengo que hacer un plan para evitar la tentación. Número 3, tengo que cuidar mi corazón. Si no hiciste el test, hazlo. Es muy importante que lo hagas. Número 4, oro pidiendo ser librado. 5, pongo mi atención en otras cosas. Número 6, me hago de un grupo y de un compañero. Me hago de un grupo y de un compañero. Necesito un grupo, necesito un compañero. ¿Qué tipo de compañero? ¿Compañero de viaje? Pues sí, de alguna manera, pero más bien un compañero espiritual. ¿Sí? Si tú has intentado los 5 puntos anteriores tratando de no ceder ante la tentación, tú te vas a dar cuenta de que aún así es muy probable que no lo hayas logrado. Porque el punto decisivo es el número 6. Y especialmente cuando hablamos de pecados secretos, especialmente cuando hablamos de pecados recurrentes. Hasta que no sale a la luz el pecado, no hay libertad. Es hasta que alguien más lo sabe, además de yo y además de Dios, que entonces puedo experimentar libertad de mis malos hábitos, de mis adicciones, de mis complejos, de mis pecados recurrentes. Y la Biblia lo dice bien clarito. Mira, Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10 dice: más vale, vamos a leer juntos, más valen 2 que 1, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Ojo, si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae, porque ahí se va a quedar tirado. No hay quien lo ayude a levantarse. ¿Te das cuenta por qué muchos de nosotros hemos caído ante la tentación, hemos cedido ante la tentación y nos hemos quedado ahí tirados y nomás no nos podemos levantar? Porque necesitamos la ayuda de alguien más para que nos levante. Pero es que yo cuento con la ayuda de Dios. Sí, claro, necesito la ayuda de Dios, pero la Biblia es muy clara: necesito la ayuda de otro ser humano también. Si no, no hay libertad. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú qué tan en serio estás? ¿Qué tan interesado estás realmente en no volver a ceder ante la tentación? Te lo voy a decir bien claro. No vas a poder si no tienes un grupo de apoyo y si no tienes alguien, un compañero, una persona que te ayude. No puedes solo. Nos necesitamos unos a otros para deshacernos de nuestros malos hábitos, complejos, adicciones, pecados recurrentes. Necesito un grupo de apoyo y un compañero a quien le rinda cuentas. Necesito un grupo para que me dé apoyo y necesito un compañero para rendirle cuentas y que me pida cuentas de cómo voy. Y esto es bíblico. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2. Dice: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. ¿De quién está hablando? De algún hermano, alguna hermana que cae en el pecado, que cedió a la tentación. Fíjate lo que dice a continuación: ustedes que son guiados por el Espíritu, ¿mándenlo a freír espárragos? No, ¿qué dice? Acérquense a él y ayúdenle a corregir su error. ¿Qué dice? ¿Júzguenlo? ¿Excomúlguenlo? No, no dice eso. Dice: ayúdenlo a corregir su error. Pero ojo, háganlo con, subraya eso, con humildad. Otras versiones dice: háganlo considerándote a ti mismo, pues ustedes también pueden caer ante la tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ámense los unos a los otros. ¿Sí? ¿Cómo cumplo ese mandamiento? Ayudando a aquel que ha caído, sin juzgarlo, sin señalarlo, sin condenarlo, con humildad, con amor. Ayúdenlo a que se restablezca, levántenlo y llévenlo de vuelta al camino para que pueda estar bien y pueda seguir adelante agradando a Dios. Por eso me encanta el centro bíblico, porque no somos una iglesia ni que condena ni que juzga a los que fallan. Estamos comprometidos a ayudarnos mutuamente, porque todos podemos caer. ¿Ustedes creen que yo pueda caer? Claro.
Es más, he caído. ¿Sí? ¿Y qué necesito? Lo mismo que dice ahí. Gracias a Dios que cuento con una red de apoyo. Tengo a mis pastores, ¿sí? Y sé que les puedo hablar a las 2 de la mañana: pastor, ayuda. ¿Sí? Tengo grupos, ¿verdad? Tengo un compañero espiritual a quien le rindo cuentas. ¿Por qué? Porque todos podemos caer, pero todos necesitamos esto. Es como cuando uno necesita bajar de peso. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se ha hecho esa promesa? ¿Cómo le llamamos al principio del año? Los propósitos, ¿verdad? Los propósitos de año nuevo. Este año sí voy a bajar de peso y voy a hacer ejercicio y voy a comer bien. ¿Sí? Y generalmente lo sabemos porque hay estudios acerca de esto. La gente empieza bien un mes y ya en menos casos, 1 mes y medio, 2 meses, y luego se abandona por completo el propósito. ¿Por qué la mayoría de la gente no puede con sus propósitos de año nuevo? Porque están solos. Si lo hiciéramos en grupo y todos nos apoyáramos, la cosa sería muy, muy diferente. No cambiamos solos, pero cuando estamos en grupo, la cosa cambia. Por eso yo necesito un grupo seguro, no un grupo enorme de gente, un grupo pequeño de personas en las que haya un ambiente de confianza y de seguridad en el que yo pueda decir: he caído, he fallado, ayúdenme. Es un grupo de apoyo. ¿Sí? Pero además de eso, necesito una persona, un compañero espiritual. Si eres hombre, un hombre; si eres mujer, una mujer, a la cual tú le digas: quiero pedirte que seas mi compañero espiritual y que me ayudes, porque yo batallo con esto. Y quiero que te doy permiso de que semanalmente, ¿verdad? O regularmente me preguntes cómo voy y que ores mucho por mí. Necesitas ser una persona madura, porque si es una persona inmadura y te va a juzgar o te va a señalar o te va a poner en Instagram y va a decir: hoy acabo de descubrir que el Paco de Lara, no, pues no. Necesitas a alguien maduro, una persona a la que le puedas contar cosas que no le cuentas a nadie. Y esto es muy importante, porque ¿sabes qué? Todos vamos a ser tentados siempre. ¿Sabes cuándo va a dejar la tentación de operar en tu vida? Cuando nos muramos o cuando Jesús vuelva y estemos con Él. Entonces ya no va a haber tentación. Pero aquí siempre va a haber tentación. Y ya te lo dije, si entregas tu vida a Jesús, va a haber más tentación. Si te dedicas a servir al Señor, va a haber más tentación. Entre más comprometes tu vida a Jesús, más tentación va a haber. ¿Ok? Ahora, nosotros amamos a los demás, ayudándoles también a huir de la tentación. Por eso es que nos necesitamos unos a otros. En el momento en el que algo en mi vida deja de ser un secreto, entonces es el primer paso para ser liberado. Es cuando yo experimento realmente libertad. Dejo de aparentar, dejo de usar máscaras, dejo de vivir una vida doble, porque todo lo anterior nos esclaviza, nos aleja de Dios y nos aleja de los demás. ¿Sabías que cuando uno es realmente auténtico, eso atrae a la gente y te acerca a las personas? Por eso necesitamos un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo. Por eso los grupos pequeños aquí se llaman grupos de conexión, porque te ayudan a conectarte con otros y te ayudan a conectarte con Dios. ¿Sí? Mira, nosotros en la tierra siempre vamos a ser pecadores, pero podemos pecar cada vez menos. Mira el último versículo, Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos míos, alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad. También es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Recuerden esto: el que lo ayuda a volver de su error lo ha rescatado de la muerte eterna, y así verá muchos pecados perdonados. Ahora, tú necesitas ayuda, pero ahora vamos a voltear la tortilla. ¿Conoces a alguien que necesite ayuda? Porque tú no necesitas estar perfectamente bien para ofrecerle ayuda a alguien más. Es más, como todos estamos igual, como todos somos pecadores, como todos somos tentados, da igual, necesitamos la ayuda
unos de otros. Así como tú necesitas ayuda para cambiar, otros necesitan ayuda para cambiar también. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Muchas veces nos olvidamos o aparentamos que no somos tentados, y eso es falso. Todos somos tentados. Especialmente aquellos que hemos entregado nuestra vida a ti, somos más tentados aún. Y aquellos que hemos decidido dedicar nuestras vidas a ti, Señor. La guerra espiritual se vuelve algo de todo el tiempo, todos los días, cada vez más fuerte, cada vez más grande. Pero te damos muchas gracias porque tú en el Padre Nuestro nos enseñaste a clamar a ti y pedir: no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos del maligno. Y Padre, gracias porque podemos tener la confianza de pedirte tu ayuda, pero además tú nos muestras en tu palabra qué es lo que tenemos que hacer. Gracias porque hoy hemos aprendido que no se trata de resistir la tentación, sino de huir de ella. Ayúdanos a todos a escapar de la tentación, a huir, a ser librados del maligno. Primero identificando en qué somos débiles, en qué somos vulnerables. Teniendo un plan, ayúdanos a que todos tengamos un plan para evitar la tentación. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón, a cuidarlo. Señor, si hubo alguien que no hizo el test para saber en qué situación se encuentra su corazón, ayúdanos a ser muy honestos para hacerlo y poder averiguar cómo estamos. Y si estamos muy mal, buscar ayuda. Quita de nosotros todo orgullo que nos impide buscar ayuda. Señor, permite que en medio de la tentación podamos clamar a ti pidiendo ser librados, y que también podamos ser muy sabios en administrar nuestros pensamientos, de tal manera, Señor, que no pongamos nuestra atención en la tentación, sino en aquello que es la verdad, como tu palabra. Señor, a quienes tenemos años batallando con algo y que nomás no hemos logrado experimentar libertad, ayúdanos a dar el paso decisivo, que es sacarlo de la secrecía, sacarlo de los secretos y exponerlo a la luz a través de un grupo pequeño y especialmente a través de un compañero espiritual. Nuevamente, quita de nosotros todo orgullo que nos impide ser transparentes y que nos lleva a aparentar, que nos lleva a querer convencer a los demás que nuestra vida es perfecta cuando no lo es, que nos lleva a vivir en hipocresía y que no nos permite vivir en libertad. Ayúdanos a todos, Señor, porque lo necesitamos. Y ayúdanos no solamente a recibir nosotros ayuda, sino también ayúdanos humildemente a ayudar a los demás. Porque así como nosotros batallamos, los que están sentados a un lado, atrás o adelante de nosotros, o que están conectados en Zoom, igual están batallando. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Ayúdanos, Padre. Por favor, Señor, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, nunca le has dicho que sea el amo de tu vida y que te salve, díselo ahora.
Dile estas palabras: Padre, sé que mi pecado me ha alejado de ti. Me arrepiento de pecar. Perdona mis pecados. Por favor, sálvame. Te entrego mi vida. Toma el control de ella. Dirígeme de ahora en adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.